Que el Señor bendiga nuestras vidas en este día, amados hermanos. Vamos a retomar nuestro estudio en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Nos corresponde en esta ocasión, versículo del 1 al 4, vamos a verlo en este día. Estamos ya en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Este es el cuarto milagro de nuestro Señor en el Evangelio según San Juan. Primero fue conversión del agua en vino, el segundo fue la sanidad del hijo del noble, el tercero fue la sanidad del paralítico en el estanque de Betesda, y ahora tenemos la multiplicación de los panes y los peces. Hoy solamente vamos a hacer lo que sería una breve introducción a este milagro. Estamos tratando la identidad de Jesucristo y su misión de vida en el Evangelio de Juan. En el capítulo 20, Juan dice que ha escrito estas cosas para que sepamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Y en el capítulo 17, cuando nuestro Señor ora por sus discípulos antes de ir a la cruz, en su oración sacerdotal, Él declara al Padre haber acabado, haber cumplido la obra que el Padre le había encomendado. Y eso es lo que estamos tratando de ver en esta serie del Evangelio de Juan. Cómo Jesucristo cumple la obra que el Padre le encomendó, cómo Jesucristo se revela como el Cristo, el Hijo de Dios, y cómo al conocerlo como el Cristo, el Hijo de Dios, podemos tener vida en su nombre. De manera que el capítulo 6 nos va a estar enseñando, entre otras grandes verdades, que Jesucristo es nuestro protector, nuestro libertador, nuestro proveedor. Él es el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan comienza esta sección de su Evangelio con la ya conocida frase del capítulo 5, versículo 1. William Hendriksen nos dice que estos hechos probablemente ocurrieron entre 6 meses y 1 año después de los sucesos del capítulo 5, cerca del año 29 de nuestro Señor Jesucristo, 1 año antes de la pasión de nuestro Señor. Para este tiempo, los discípulos ya habían acumulado un historial de experiencias con el Señor que los ponía en un lugar privilegiado en relación a cualquier hombre o mujer de Dios en toda la historia. Cualquiera esperaría que estos hombres a estas alturas fueran como una especie de aplanadora espiritual que hiciera temblar al diablo y sus demonios toda vez que escucharan oír que estos hombres estaban cerca. Cuántas experiencias poderosas, tanto en la enseñanza como en la manifestación del poder divino. No, es de esperar, repito, que el infierno se estremeciera ante la llegada de estos hombres. Pero esa no era la realidad. Los discípulos aún no estaban preparados para trastornar al mundo, para estremecer al mundo y al infierno con la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Ellos aún no estaban listos para convertirse en el dolor de cabeza del infierno y sus demonios. Eso el Señor nos lo mostrará enseguida. Jesús se estaba moviendo por toda la nación de Israel, Judea, Galilea, Samaria. A su paso por cada ciudad, pueblo o región, va dando verdades o proposiciones que van a conformar la vida y la teología de su pueblo. Repetirá tantas veces como le sea posible y necesario en muchas de estas enseñanzas con el propósito de conformar la teología de su pueblo, con el propósito de que ellos fijaran en su corazón y en su mente esas verdades y luego pudieran reproducirlas en su experiencia
personal y su caminar con Jesucristo. Tenemos en estos versículos nuestra primera proposición en esta mañana que quiero compartirles. Y es como sigue. Notamos en estos versículos que gran multitud sigue a Jesús. Sin embargo, ellos siguen a Jesús no por lo que Él es, sino por lo que Él puede hacer. Esa es la verdad. Gran multitud de personas sigue al Señor, no por lo que el Señor es en esencia, sino por lo que el Señor puede darles o puede hacer. Esa es una mala motivación y una triste realidad, amados. En lugar de seguirlo por lo que Él podría darles, ellos deberían seguir al Señor por lo que Él es. Eso aplica también a nosotros en este tiempo. Debemos o deberíamos seguir a Jesucristo por lo que Él es y no por lo que nos puede dar. Esa debería ser nuestra motivación. Estamos viendo aquí que para este momento, aún la gran mayoría de los judíos no ha comprendido quién es Jesucristo, ni tampoco cuál es el verdadero propósito de su venida a este mundo. Su incapacidad espiritual es evidente una vez más. Versículo 44 y versículo 65 dan testimonio también de esta incapacidad. Solo pueden ver lo terrenal porque son carnales y como tal su prioridad son las cosas temporales, las cosas de este mundo, las cosas de la carne. Al día siguiente el Señor les mostrará abierta y desenfadadamente su carnalidad e incapacidad espiritual. Puede verlo usted en los versículos 24 al 26 y versículos 63 y 64. También los exhortará a buscar las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Versículo 27. Las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 aplican muy bien a estos judíos. En Romanos capítulo 8, versículos 5 al 7, escuchen las palabras de Pablo. Él dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es este un punto apropiado en el que podríamos hacernos la siguiente pregunta, amados hermanos. ¿Qué o cuál es la motivación que nos impulsa a seguir a Jesucristo? La respuesta a esta pregunta es muy, pero que muy importante para cualquiera de nosotros, amados. Pues si lo que nos motiva a buscar a Jesús, a seguir a Jesús, es aquello que podemos lograr en esta vida con la ayuda de Dios, y eso es más importante para nosotros que las cosas espirituales, las cosas de arriba, las cosas del cielo, las cosas del Espíritu, pronto usted y yo nos encontraremos abandonando a Jesús como lo hicieron en aquella ocasión muchos seguidores, muchos discípulos. Tan pronto usted y yo descubramos que lo que Jesús vino a hacer no es lo que usted y yo deseamos en el aquí y el ahora de esta vida, nos iremos con nuestro tango a otra parte. Iremos en busca de otro amor que nos dé lo que deseamos. Y eso fue lo que hicieron, repito, muchos de los seguidores o discípulos de Jesús en aquel entonces. Mírenlo en los versículos 66, escuche las palabras del Señor. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él.
Ellos se volvieron atrás porque sencillamente Jesús no estaba ofreciéndoles lo que ellos querían. Jesús demandaba y ofrecía una cosa mucho más superior y elevada a la que ellos estaban buscando, y ellos no tenían ningún interés en comprometerse con Jesús para lo que Jesús venía a ofrecerles. Vamos ahora a versículo 3 y versículo 4. Allí nos dice el Señor: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús aquí escoge una ubicación que le permite tener una visión más completa del cuadro que se acaba de crear en torno a él y sus discípulos. Esto ocurre, nos dice Juan, cuando estaba cerca la Pascua de los judíos. Me llama la atención que en el milagro anterior, es decir, la sanidad del paralítico en el estanque de Betesda, Juan capítulo 5, el apóstol Juan no especifica cuál fiesta era la que se estaba realizando, mientras que ahora nos dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua judía. Me pregunto, ¿con qué propósito Juan haría este recordatorio? ¿Querría mostrarnos algo en especial? Si pensamos en el significado de la Pascua judía y el cordero pascual que se sacrificaba en dicha fiesta, quizás encontremos la respuesta a nuestra pregunta. La Pascua fue instituida para celebrar y recordar la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto. Cuando Dios envió la última plaga sobre el imperio egipcio, ordenó a los hijos de Israel sacrificar un cordero y con su sangre untar los dinteles de las puertas de sus casas en Gosén. También les ordenó permanecer todos en casa para que cuando el ángel de la muerte pasara por los hogares de Egipto, no tocara a ni uno solo de los primogénitos de Israel. Era como una advertencia al ángel de la muerte que le decía: tienes prohibida la entrada a este hogar. Todos aquí están cubiertos por la sangre del Cordero Pascual. Automáticamente, el ángel de la muerte debía continuar su camino. Él no tenía ninguna autoridad para entrar a ningún hogar hebreo, pues todos tenían sobre ellos la señal de la sangre del Cordero Pascual que había sido derramada. Todos en el interior de cada hogar estaban destinados a ser libres de la esclavitud del pecado y de la muerte. El Cordero Pascual fue la provisión divina para el pueblo ante una amenaza inminente de muerte. Marcó la victoria sobre el poder de la esclavitud en Egipto, sobre el pecado y sobre la muerte misma. El milagro que nos ocupa en esta sección del capítulo 6 de Juan y todo el resto del capítulo nos hablan de Jesucristo como la provisión divina para su pueblo. Él, Jesucristo, es el Cordero Pascual. Toda la historia alcanza su clímax en la fiesta de Pascua en la que Jesucristo fue sacrificado sobre la cruz por los pecados de todo el mundo. El milagro de los panes y los peces es solo un anuncio, una antesala de todo lo que vendrá. Anuncia la siguiente proposición: Jesucristo, nuestro protector, libertador y proveedor. Él es el Cordero Pascual. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Es muy triste que los judíos no recibieron al Señor como lo que es en verdad. Ellos se negaron con obstinación a recibirlo,
Juan capítulo 1, versículo 11 nos dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Esta actitud hizo que nuestro Señor, antes de entrar a Jerusalén en la semana de la Pasión, derramara lágrimas sobre la ciudad. Escuche cómo Lucas describe esta escena en su Evangelio, capítulo 19, versículo 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este anuncio, amados, se cumplió literalmente en el año 70 después de Jesucristo. Los romanos entraron a la ciudad santa de Jerusalén y destruyeron todo cuanto encontraron a su paso, incluyendo al templo, y a todos los judíos que pudieron asesinar, los asesinaron. Los judíos que sobrevivieron fueron deportados, llevados lejos de la nación y lejos de su tierra como esclavos del Imperio Romano. En su lugar, el gobierno imperial ordenó traer gentes de otros pueblos a vivir, a ocupar la tierra santa, la tierra del pueblo escogido. Eso es, amados, lo que sucede cuando el hombre rechaza a Jesucristo. Cuando despreciamos la señal de la sangre del Cordero Pascual sobre nuestras vidas, quedamos entonces a la merced del infierno, del diablo y de sus demonios. Seremos despojados de todo, y finalmente, a menos que haya arrepentimiento de todo corazón, seremos consumidos y destrozados, como lo fueron los judíos en aquel entonces. Amados hermanos, Jesucristo es más que una simple comida. Jesucristo es más que una buena y suculenta comida. Jesucristo es el Salvador del mundo. El mismo evangelista Juan nos dice en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 12 al 14: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo, Jesucristo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la revelación misma de la gloria de Dios. Él es la provisión de Dios para cualquiera de nuestras necesidades, no solo presentes, sino también futuras. No confundamos lo santo con lo profano, ni nos aferremos a lo terrenal como hicieron los hebreos en los días de nuestro Señor. Humillémonos ante nuestro Creador y roguemos la capacidad espiritual necesaria para conocerlo a Él y poder comprender, discernir el tiempo en que vivimos. De tal manera que ante los peligros que inevitablemente vendrán, usted y yo podamos estar seguros de que la señal de la sangre, el Cordero Pascual, está en medio nuestro como poderoso gigante. El ángel de la muerte no tiene entonces ninguna autoridad sobre todos aquellos que llevan sobre sí las marcas de Jesucristo, nuestro Señor. Todos los que han sido lavados en la sangre del Cordero están bajo su cuidado y protección. Jesucristo viene a nuestras vidas precisamente cuando menos lo esperamos. Puede ser a la hora más oscura,
Cuando parece que el fin es inevitable, o cuando parece que ya es demasiado tarde y nada se puede hacer. De ambas cosas estaremos hablando más adelante. O sencillamente, cuando las cosas comienzan a complicarse, como es el caso que nos ocupa ahora. En este milagro estamos viendo a Jesucristo aprovechar las circunstancias aparentemente imposibles en nuestras vidas para hacer cosas imposibles. Los discípulos lo vieron, aprendieron a verlo como la fuente de provisión para todos los que le buscan. Y nosotros necesitamos aprender a verlo también como la única fuente de provisión en medio de nuestras carencias. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a descubrir las verdades escondidas en este maravilloso milagro. Amén y amén.